Es oportuno en este momento hacer una panorámica rápida de algunos términos fundamentales que en este lenguaje financiero enfocados en el flujo efectivo, en el cash flow, deberían ya tener bastante más claro. Habíamos hablado de ventas, que en inglés es revenue, y entonces hablamos que en las premisas una de las cosas que hay que hacer es hacer proyecciones de ventas. Evidentemente después nos tocará comparar las proyecciones contra el presupuesto, contra la realidad, que tiene que ver un poco con análisis financiero y gestión. Una cosa es lo que entra, otra cosa es de esas ventas, revenue son ingresos, sales son ventas. Esas ventas, en general, cuando uno está en plena actividad, tiene un pipeline, tiene un embudo, tiene unas previsiones de los clientes posibles. Y lo que cierra termina llamándose el backlog. Digamos, el backlog de ventas son contratos firmados, lo que creía que podía, lo terminé firmando. Gross profit es el margen bruto, lo que entra menos lo que sale. Net profit es el margen neto, lo que entra menos lo que sale, pero también incluyendo los gastos financieros, es lo que terminó teniendo al final el negocio. En porcentaje, si es margen; en monto, si es utilidad. Pero en general, estás hablando de bruto, lo que entra menos lo que es ingresos menos costos, eso menos gastos, menos la parte financiera, termina siendo lo neto. Y en la mitad está la utilidad operativa o el margen operativo, que es ingresos menos costos, menos gastos. Cuando le resto lo financiero a los impuestos, repito, tengo lo neto. Margen neto, utilidad neta. ¿Qué más términos hemos hablado hasta estas alturas del curso? Hemos hablado de flujo de caja operativo, y hemos hablado de flujo de caja financiero, que es en adelante lo que vamos a profundizar. De dónde saco los reales, el dinero necesario y cómo retribuyo eso. Hemos hablado de flujos de inversión, porque lo operativo, la inversión y lo financiero, recuérdense que eran los tres grandes bloques del estado de movimiento del efectivo. Por eso es tan importante para entender el saldo de efectivo. Lo generado por la operación, lo utilizado para invertir, el neto de las fuentes de financiamiento me termina dando el movimiento del efectivo. Después hablamos de días de crédito, que son Days Sales Outstanding en inglés, los días de inventario, que es parte del ciclo operativo, los días de cuentas por cobrar, que es payable en inglés, y esos tres señores juntos terminan construyendo el ciclo de conversión del efectivo. Que es el Cash Conversion Cycle, termina siendo un elemento fundamental, y el Free Cash Flow es lo que quedó libre de todo lo demás para disponer. Entonces, bueno, unos cuantos términos de cash flow, de efectivo, que a estas alturas deberían ya tenerlos claro. Buena parte de la gente, después de ver esto, nos pregunta: toda esta complicación de Excel, simulación, eso es demasiado complicado, la verdad es que me pierdo. Y al final uno empieza a entender que hace 30, 40, 50 años nuestros abuelos no tenían ninguna de estas herramientas, pero sin embargo, las empresas son empresas de hace más de 100 años. La realidad es la siguiente: lo que sucedía desde el principio de los tiempos es que los empresarios, los gerentes, los emprendedores igual seguían la caja. Lo que pasa es que la seguían sin simulación. Igual monitoreaban el efectivo. Lo que pasa es que lo monitoreaban sin simulación, sin necesidad de entender los estados financieros, sin saber qué es un estado de resultados, ingresos, costos, gastos, utilidad. Nada de eso. Sin saber qué es un balance, inventarios, cuentas por cobrar, fuentes de financiamiento, préstamos, sin saber nada de eso. Estrictamente enfocados en el efectivo, que era lo único que necesitaban entender, así no hayan tenido ninguna formación administrativa, contable, ni en computación y herramientas. Pero ¿qué es lo que todo el mundo sí hacía, inclusive en una servilleta? Pues algo probablemente parecido a esto. Yo lo que sí podría más o menos prever es cuánto creo que voy a vender. Yo sé qué es lo que entra. Y digamos que preveo en los próximos meses que esto es lo que voy a vender. Y finalmente, calculo cuánto creo que va a entrar. No importa si vino porque cobré de contado, cobré a crédito, digamos que nos aislamos de eso. Yo creo que este mes van a entrar 250,
Voy haciendo ejercicios de cuánto creo que va a pasar. Yo creo que van a entrar 250, aquí creo que van a entrar 300, aquí 400, aquí. Simplemente cada mes anticipo que creo que esto es lo que va a entrar. Del lado de las salidas, fíjense que es lo que entra. No me importa si es venta, facturado, es lo que entra. Del lado de las salidas no me importa si es gasto o costo. No me importa de dónde vino y a dónde fue. Me importa que salió. Anticipo que voy a tener que pagar unos ciertos montos de compra de mercancía, términos sencillos, operativos, no financieros. Anticipo que voy a tener que pagar personal, que voy a tener que pagar un alquiler y que seguramente en algún momento del tiempo tengo que pagar impuestos y si tengo dinero, compraré una nueva máquina o un nuevo activo para crecer. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Digamos, yo visualizaba, me van a entrar 250, me van a salir 265, caramba, este mes voy a tener un hueco. Y lo resuelvo con cosas como esta. Bueno, si el mes que viene yo creo que me van a entrar 313, voy a llamar a Pepe, voy a llamar a Manolo, le voy a decir, mira, Pepe, si me debe 78, si me da 50 ya, me adelanta 50, te hago un cierto descuento. Y con esos quizás 50 que entraron, cubro el hueco de 11 y me queda un excedente. Y jugaba a adelantar efectivo. O al revés, yo tengo que pagarle a este señor 30 y luego, no, nómina no, porque la nómina no me falla, pero digamos que tengo que pagar 15 de renta. Y entonces, negocio, caramba, permíteme que te pague el mes que viene. Y con esos 15 que dejé de pagar, logro probablemente cerrar el web. Y todo era un ejercicio de sincronización de efectivo y de anticipar lo que entra o lo que sale con negociaciones que iba trabajando de lo que entra o de lo que sale. Y doy descuento si me entra antes o te pago más tarde, aunque sea con un sobrecosto. Y solo invierto cuando tengo excedentes. Si no tengo excedentes, no invierto. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Igualito que lo que estamos hablando. Yo voy a tener huecos. Estoy trabajando con huecos. El primer mes, digamos que tengo un saldo efectivo. Arranqué el negocio con 15, esos 11 que me comí, terminó 4, todavía estoy bien. Voy al mes siguiente, pero ya tengo un hueco de 37, ya el hueco va por 33. El mes siguiente tengo un hueco de 57, ya el hueco llegó a 90. Después ya el mes siguiente estoy en positivo, ya el hueco bajó. Ah, bueno, este es mi hueco máximo. Mi hueco máximo es de 90. Misma lógica de lo que hicimos con nuestras simulaciones supersónicas, pero de una manera sencilla. Entonces, hueco máximo, 90. ¿Cuándo? Dentro de 3 meses. Y eso era parte de lo que necesitaba. Y para cerrar el hueco, si no consigo financiamiento externo, pues entonces veo cómo le pido a este señor que me tiene que pagar 350 que me dé por adelantado para ir bicicleteando y moviéndome sincronizadamente con el efectivo. Esto al final es la misma lógica de monitorear el efectivo y de trabajar con base en efectivos, sobrantes o faltantes sin necesidad de simulaciones. No importan los estados financieros, no importan las partidas, no importan las cuentas contables que hemos visto, pero el corazón sigue siendo el efectivo. Entonces, ¿es posible? Claro que es posible. Nosotros, obviamente, queremos hacerlo cada vez más sofisticadamente. El propósito de todo esto que hemos hablado del monitoreo del efectivo es ojalá entender cómo se comporta el cash del negocio. Si yo pudiese graficar el resultado de los ingresos netos, lo que entra, lo que sale, el delta que se va por capital de trabajo, el delta de capital de trabajo que se lleva efectivo, el monto del efectivo que se va por inversión en activos y me queda un efectivo free cash flow, un efectivo libre disponible. Ojalá yo pudiese identificar algo como esto en esta gráfica del efectivo contra el tiempo. Probablemente mi efectivo se transforma, es más parecido a la curva negra, donde al principio tengo un hueco, lo que se llama el valle, digamos, del faltante, pero que después de un cierto tiempo ya se pone en positivo y empieza a crecer. Tengo un hueco que tiene una cierta profundidad.
y tengo un hueco que dura unos cierto tiempo, meses o años. Y en eso es diferente la negra que la verde. La verde, el hueco es menos profundo, pero se tarda más en convertirse en positivo. La azul, el hueco es mucho más profundo, pero se recupera más rápido que la verde, aunque más lenta que la negra. Entonces, entender esto y cuándo es ese momento en que el flujo ya, el primer flujo es positivo, cuando ya deja de reducirte el efectivo acumulado, termina siendo parte importante de los ejercicios de simulación que hacemos. ¿Por qué hacer todo esto? Porque una vez más, voy a ver cuánto necesito, cuánto tiempo dura el problema y cuándo se requiere. Lo difícil es saber en qué momento de la curva estoy o dónde estoy en la curva. Desgraciadamente, eso todavía no es sencillo. O sea que esto es un ejercicio conceptualmente interesante. Sabemos que las herramientas nos van a permitir entender duraciones de huecos, profundidades de huecos, pero ojalá sepa, llegue el momento en que podamos ser capaces de saber si estoy en la parte baja de la curva o más allá en la curva. De hecho, eso es lo que hacen los inversionistas de capital de riesgo, tratar de apostar a que su negocio está en una parte baja de la curva y que le va a ir hacia arriba mejor para salir con beneficios. Pero eso es otro capítulo. Lo cierto es que esto es lo que uno pretende con estas herramientas de simulación, entender tamaños de hueco, duraciones de hueco, profundidades de hueco, cuándo lo requiero, cuánto requiero. Para eso tenemos que conversar entonces de fuentes de financiamiento. Sabiendo lo que necesito y cuánto lo necesito y cuánto dura esa necesidad de fondeo, entonces voy a necesitar saber de dónde lo saco. Hablemos de financiamiento empresarial, financiamiento emprendedor.